La resurrección de Jesús es un evento que resuena a través de los siglos, trascendiendo fronteras de creencia e incredulidad. Incluso para aquellos que no se identifican con una fe religiosa, es innegable el impacto que esa historia tuvo en la trayectoria de la humanidad. Imagine un mundo donde la resurrección de Jesús no es parte de la narrativa. El cristianismo, tal como lo conocemos, simplemente no existiría. Esta intrigante conclusión es compartida por el mismo apóstol Pablo en su carta a los Corintios, donde él audazmente argumenta que la fe cristiana estaría vacía si Jesús no hubiera resucitado. La resurrección de Jesús, sin embargo, siempre ha sido objeto de controversias y desafíos. Desde los primeros días hubo intentos de oscurecer la verdad, esparciendo falsedades sobre ese evento crucial. ¿Pero qué mentira es esa? ¿Y por qué persiste causando tanto daño? Estas preguntas nos llevan a una investigación fascinante, explorando las complejidades de una narrativa que perdura hasta nuestros días. Antes de continuar, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Para entender completamente el origen de esta mentira, es esencial volver al contexto en el que se originó. Este contexto se describe vívidamente en los Evangelios del Nuevo Testamento, que nos transportan a los eventos de la época de la Pascua judía. Según los relatos, Jesús fue crucificado junto con dos criminales durante ese período crucial. El Evangelio de Juan menciona que los líderes religiosos judíos pidieron a Pilato, el gobernador romano de Judea, que los cuerpos fueran retirados de las cruces antes del sábado. Por eso, pidieron que las piernas de los crucificados fueran rotas. La muerte por crucifixión, siendo lenta, tenía su proceso acelerado con la ruptura de las piernas, pues eso hacía con que el cuerpo perdiera la sustentación en la cruz y la respiración se tornara perjudicada. Entonces las piernas de los dos ladrones que estaban al lado de Jesús fueron rotas. Pero cuando los soldados se acercaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto y no le rompieron las piernas. Aún así, uno de los soldados perforó el cuerpo de Jesús con una lanza y pronto salió de él sangre y agua. Todo esto, incluso, fue parte del cumplimiento de las Escrituras que profetizaron que ninguno de sus huesos sería roto y que su cuerpo sería traspasado. Este detalle es importante porque no solo proporciona una prueba irrefutable de la plena humanidad de Jesús, es decir, de hecho, él era humano, sino también de que su muerte fue real desde el punto de vista médico. Jesús no estaba desmayado o debilitado, sino muerto, y cuando fue retirado de la cruz no había ninguna duda de ello. El mismo texto bíblico dice que Jesús fue sepultado en una tumba propiedad de José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín de la época, y permaneció allí durante todo el sábado. La tumba de Jesús fue cerrada con una gran piedra. Además, los saduceos y los fariseos solicitaron a Pilato que permitiera a los guardias hacer la seguridad del sepulcro para impedir que supuestamente los discípulos de Jesús intentasen robar su cuerpo durante la noche y después dijesen al pueblo que él había resucitado. Pilato dio permiso para esto, y aquella noche la tumba de Jesús fue uno de los lugares más vigilados en los alrededores de Jerusalén. Sin embargo, el texto bíblico narra que en algún momento antes del amanecer del domingo, algo extraordinario sucedió. El evangelista Mateo relata un gran terremoto que ocurrió cuando un ángel del Señor descendió del cielo, removiendo la piedra del sepulcro y sentándose sobre ella. El ángel estaba vestido con ropas brillantes. Su presencia irradiaba como un rayo. Los guardias encargados de la seguridad de la tumba de Jesús estaban aterrados ante esta visión, perdiendo completamente los sentidos. Sin embargo, no fueron los únicos que presenciaron la aparición del ángel. Las mujeres que fueron al sepulcro ese domingo por la mañana también compartieron esta visión. Pero mientras los guardias fueron tomados por el miedo, las mujeres experimentaron una reacción diferente. Quizás esperaban encontrar una tumba oscura, pero fueron recibidas por la gloriosa visión de un cielo abierto. La presencia del ángel no solo removió la piedra que bloqueaba el sepulcro, sino que también disipó cualquier desesperación
o duda que pudiera habitar en sus corazones. El primer pronunciamiento del ángel a las mujeres se hizo eco de los mensajes angelicales a lo largo de la Escritura. No tengáis miedo. El miedo es una reacción natural ante lo desconocido, pero el ángel trajo un mensaje de tranquilidad. No había razón para temer. Él rápidamente aseguró a las mujeres que sabía por qué estaban allí, buscando a Jesús que había sido crucificado. Sin embargo, él les anunció que Jesús ya no estaba en la tumba, pues había resucitado de entre los muertos, cumpliendo así su propia promesa anterior. No había razón para temer. Él rápidamente aseguró a las mujeres que sabía por qué estaban allí, buscando a Jesús que había sido crucificado. Sin embargo, él les anunció que Jesús ya no estaba en la tumba, pues había resucitado de entre los muertos, cumpliendo así su propia promesa anterior. Estas palabras no solo resolvieron el misterio de la tumba vacía, testimoniada por las mujeres, sino que también encapsularon la esencia del Evangelio. Jesús, el que fue crucificado, triunfó sobre la muerte, cumpliendo sus propias profecías y las Escrituras. Así, la resurrección se convierte en la confirmación suprema de la divinidad de Cristo, la validación de sus promesas y el cimiento de nuestra esperanza. De hecho, Jesús había resucitado. Sin embargo, para aquellos que lo juzgaron, condenaron y crucificaron, la noticia presentaba un dilema. Según las Escrituras, algunos de los guardias encargados de la seguridad del sepulcro fueron a la ciudad a relatar a los principales sacerdotes todo lo que habían presenciado. Estos guardias se enfrentaron a algo que desafiaba la lógica y el control humano. Mientras tanto, los líderes religiosos, en connivencia con los ancianos, optaron por sobornar a los guardias. Les dieron una gran suma de dinero para que difundieran una mentira. En lugar de intentar comprender o aceptar la realidad de la resurrección, eligieron construir una narrativa falsa. Eligieron la mentira sobre la verdad. La historia inventada era que los discípulos de Jesús habían robado su cuerpo durante la noche, mientras los guardias dormían. Esta artimaña no solo pretendía desacreditar la resurrección, sino que también exponía a los guardias al riesgo de castigo por negligencia de sus deberes. Después de todo, habían sido colocados a la puerta del sepulcro para evitar precisamente ese tipo de evento. Cuando los líderes religiosos pidieron a los guardias que dijeran que habían dormido, también revelaron su disposición a comprometer a otros para proteger sus propios intereses. Sin embargo, prometieron protección contra cualquier represalia que pudiera venir del gobernador, mostrando el alcance de su influencia y el grado de compromiso con la mentira. De esa forma, los soldados cedieron al soborno y propagaron una falsa narrativa entre el pueblo. Esa trama elaborada por los líderes religiosos encontró terreno fértil en una sociedad ya dividida por debates acalorados sobre la verdad de Cristo. Un testimonio de esto es cómo Mateo cierra este pasaje con una observación sombría. La mentira se esparció entre los judíos hasta hoy, escribió Mateo. Su evangelio fue probablemente escrito en la década de 60 después de Cristo. Por lo tanto, cuando él registró esa historia, esa falsedad ya estaba arraigada hace décadas, conduciendo a las personas al error y a la ilusión, indicando que el plan maquiavélico de los líderes religiosos que condenaron y crucificaron a Jesús realmente tuvo un impacto duradero. El poder destructivo de la mentira en infiltrarse y persistir con el tiempo, especialmente cuando sirve a los intereses de los poderosos, es algo que no puede ser subestimado. Además, la falsedad sobre la resurrección de Jesús no se limitó a los primeros siglos. Incluso hoy en día, después de 2000 años, continúa extendiéndose por el mundo, eludiendo a millones de personas. Para aquellos que cuestionan la existencia del Jesús histórico, las evidencias son innegables. El Nuevo Testamento, por ejemplo, es el texto literario mejor documentado de la historia, con más de 5.800 manuscritos que presentan una notable consistencia entre sí. Algunos de estos manuscritos datan de periodos muy próximos a los eventos originales, un fenómeno extremadamente raro en cualquier otra obra literaria. Además, existen diversas fuentes no cristianas que corroboran la existencia de Jesús y del movimiento cristiano primitivo. De hecho,
los relatos sobre Jesucristo son considerablemente más sustanciales que los disponibles para otras figuras históricas icónicas, como Sócrates, Pitágoras e incluso Alejandro Magno. Por lo tanto, la existencia histórica de Jesús de Nazaret es ampliamente aceptada entre historiadores y estudiosos de la antigüedad. Muchos ateos, de hecho, no impugnan la existencia de Jesús o el hecho de que fue ejecutado durante el gobierno romano de Pilato en Judea. Sin embargo, el evento de la resurrección es el punto de partida de la historia, separando a aquellos que reconocen a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas de aquellos que lo ven solo como una figura histórica. Muchos estudiosos y críticos contemporáneos, conscientes de la imposibilidad de negar la existencia histórica de Jesús e incluso su crucifixión debido a la abundancia de evidencias documentales, suelen recurrir a la misma explicación cuando se les pregunta sobre la resurrección. La teoría de que los seguidores de Jesús habrían ocultado su cuerpo y fabricado la historia de la resurrección para perpetuar su movimiento o enseñanzas es una narrativa recurrente. Sorprendentemente, esta teoría se hace eco de la antigua mentira creada por los líderes religiosos judíos del primer siglo. Aunque las épocas, personas y argumentos han cambiado, la esencia de esta mentira sigue siendo la misma. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿tiene sentido esta narrativa de negación de la resurrección de Jesús? Consideremos brevemente la lógica detrás de esta historia fabricada. La tumba donde Jesús fue colocado estaba bajo la vigilancia de guardias, según lo solicitado por los líderes judíos, precisamente para evitar la posibilidad de robo del cuerpo. La presencia de estos guardias hace extremadamente improbable la idea de un robo nocturno por un grupo de discípulos simples, en su mayoría pescadores y campesinos, sin ningún entrenamiento militar o estratégico. Además, la mención del tejido que envolvía el cuerpo de Jesús, que se encuentra cuidadosamente doblado en la tumba, no encaja en un escenario de robo apresurado que habría ocurrido durante la supuesta siesta de los guardias. Además, la propagación del mensaje de la resurrección por los discípulos, arriesgando persecución y muerte, plantea una pregunta intrigante. ¿Por qué estarían dispuestos a sufrir y morir por algo que sabían que era una mentira? Dado que estos son los mismos hombres que se escondieron durante la crucifixión de Jesús, es evidente que esta teoría no tiene sentido. La transformación de los discípulos, de hombres temerosos en valientes defensores de la resurrección, sugiere una experiencia genuina y transformadora, no una conspiración fabricada. Sin embargo, también debemos reconocer que la mentira creada por las personas responsables de la crucifixión de Jesús revela la tendencia del corazón humano hacia la maldad e incredulidad. Estos líderes religiosos eran testigos oculares de la tumba vacía. Los soldados que custodiaban el sepulcro presenciaron con sus propios ojos un ángel del Señor descendiendo del cielo y removiendo la piedra que sellaba la entrada de la tumba. Aún así, todos esos hombres, cada uno siguiendo sus propios intereses, se unieron para fabricar y propagar una historia falsa que negaba toda la realidad que habían presenciado. Por lo tanto, la verdad es que la aceptación de la resurrección de Jesús como un evento histórico y espiritual trasciende la argumentación lógica o la evidencia empírica. La creencia en la resurrección y, por extensión, en la persona y obra de Jesucristo no es simplemente el resultado de persuasión humana, sino el fruto de la obra regeneradora del Espíritu Santo. La fe genuina en su esencia no se basa en la capacidad humana de comprender lo sobrenatural, sino en la revelación y en el poder transformador de Dios. Por lo tanto, la resurrección de Jesús no es solo un evento histórico para ser probado o refutado, sino la fuente de esperanza y salvación para aquellos que creen, y de condenación y juicio para aquellos que se niegan a aceptarla. Frente a todo esto, podemos extraer algunas lecciones prácticas significativas. En primer lugar, la resurrección de Jesucristo está en el centro de nuestra fe. A pesar de la incredulidad del mundo, la resurrección de Jesús es una de las doctrinas no negociables, pues sin ella no habría evangelio y, consecuentemente, no habría esperanza para nosotros.
estaríamos adorando a un Dios que no pudo vencer a la muerte. Por lo tanto, la resurrección no es una analogía, metáfora o historia simbólica, sino un acontecimiento histórico. Si alguien se declara cristiano, pero rechaza la idea de la resurrección literal de Jesús de los muertos, entonces esa persona puede ser identificada como cualquier cosa, menos como cristiana. En segundo lugar, debemos reconocer que la historia de alguien resucitando de entre los muertos es absurda, desafía la lógica humana y confronta las leyes naturales. Parece ser locura. Por lo tanto, no debemos esperar que el hombre, por su propia capacidad intelectual y natural, acepte esta verdad. En este punto, debemos reconocer una vez más que la fe es un don de Dios, y nuestro llamado a compartir el Evangelio debe estar marcado por la compasión y la paciencia. Debemos recordar que así como el Espíritu Santo trabajó en nuestros corazones, Él también puede trabajar en los corazones de aquellos que aún no creen. En tercer lugar, debemos entender que, a pesar de los intentos de distorsión o negación, la verdad de Dios siempre prevalecerá. Incluso con mentiras y sobornos, nadie pudo silenciar las buenas nuevas de la resurrección de Jesucristo. Después de casi 2000 años, hay un número incontable de personas proclamando la verdad insuperable y la mayor esperanza de todas. Jesús venció a la muerte. Él está vivo. Y así como Él resucitó, todos aquellos que creen en Él también resucitarán. Comparta en los comentarios si usted ya conocía esa mentira inventada por el liderazgo de la época sobre la resurrección de Jesús, y comparta este video con alguien que pueda ser edificado por este mensaje. Y no se olvide de suscribirse al canal, dejar su like, compartir este video y comentar a continuación para seguir construyendo juntos nuestra fe.